Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un principio de guión que la verdad nació de una búsqueda muy personal, casi una obsesión. Vamos a hablar de esa estructura invisible que le da toda la fuerza a una buena historia. Venga, vamos al lío. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? La que atormenta a un montón de guionistas cuando empiezan. ¿100 escenas? ¿120? ¿O quizá más? Parece una pregunta simple, pero ya os digo que encontrar la respuesta es un auténtico rompecabezas. Y bueno, para un guionista en concreto, entre 2007 y 2010 esta pregunta se convirtió en una obsesión. Vaya que sí. Se pasó 4 años metido en un viaje larguísimo y, la verdad, bastante peculiar para intentar resolver este enigma por su cuenta. Aquí es donde empieza todo. Partimos del dilema de este guionista y de una hipótesis. Bueno, una hipótesis bastante atrevida que se le ocurrió para intentar solucionarlo. Y esta fue su gran idea. Su teoría era que entre las escenas principales, las que vemos en la pantalla, existen otras, unas escenas ocultas, de conexión, que son las que de verdad van tejiendo la historia por debajo. Interesante, ¿eh? Y mirad, esta imagen lo explica de maravilla. Representa justo eso. Esa historia oculta, ese puente narrativo que une lo que el público ve, le da cohesión, le da sentido, aunque sea algo que nunca se llega a mostrar de forma explícita. Vale, con esa idea en la cabeza vamos a ver el experimento tan radical que este escritor se montó. Fue, sin duda, la prueba de fuego para su teoría. 240, ojo al dato. Ese fue el número de escenas que decidió escribir para el primer borrador de cada guión. 240, es que es justo el doble del estándar, que suele estar en torno a las 120. Una auténtica barbaridad si lo pensamos. Pero no era una locura sin más, ¿eh? Tenía un método muy claro, casi científico. Primero, escribía el borrador completo con las 240 escenas. Luego, se ponía a identificar con mucho cuidado cuáles eran esas escenas puente, las de conexión. Y ya al final, pues las iba eliminando, una a una, hasta quedarse con las 120 escenas de la estructura principal. Y cuidado, que esto no fue algo de un día. Repitió todo este proceso, que ya os imagináis que era un trabajazo, 5 veces. Con 5 guiones de largometraje completos. O sea, estamos hablando de años dedicados a investigar por su cuenta cómo funciona de verdad esto de contar historias. Muy bien, ya hemos visto el cómo. Ahora vamos a lo interesante, el qué. ¿Qué descubrió? ¿Por qué este fue el momento clave, el hallazgo que cambió su forma de escribir para siempre? A través de todo este proceso tan riguroso, le puso nombre a su descubrimiento, lo que veis ahí, y Eumsin, que viene a ser algo así como la escena de conexión. Su única función es esa, hacer de puente, mostrar lo que pasa entre dos momentos importantes de la historia. O sea que el kit de la cuestión es este. El objetivo no era simplemente trabajar el doble, no. Al escribir y luego borrar a propósito esas escenas, pudo entender para qué servían de verdad, cuál era su función invisible dentro de toda la estructura de la narración. Y esto lo resume perfectamente. Fijaos en el resultado. Pasó de un proceso que era larguísimo y súper pesado a dominar la estructura de tal forma que ya no necesitaba ese andamiaje. Ya había interiorizado cómo funcionaban esas escenas invisibles y podía construir la historia de una forma mucho más directa y eficaz. Así que todo este viaje de años le sirvió para formular un principio clave. Una idea que en el fondo resume toda la lección que había aprendido. Volvemos a esta imagen porque ahora, claro, la vemos con otros ojos. Cobra un significado mucho más profundo. Se convierte en el símbolo de esa idea final, la importancia de conocer la historia que no se cuenta. Y esta es la primera parte de ese principio. La cosa no es escribirlo todo, sino tenerlo todo en la cabeza. Como guionista, hay que saber cada paso que da un personaje, cada conversación sin importancia, cada viaje, aunque nada de eso vaya a aparecer escrito en el guión final. Y aquí está la palabra mágica, elasticidad. La elasticidad de la escena. Ser consciente de todo lo que no se ve es lo que da fuerza y flexibilidad a las escenas que sí escribimos. Es lo que permite que respiren, que se sientan conectadas de verdad y que la historia avance con una lógica interna sólida, creíble. En definitiva, y para que nos quede claro, la gran lección de toda esta experiencia es que ser un maestro de la escritura no va de cuántas páginas o escenas escribes, sino de la profundidad con la que llegas a comprender esa historia invisible que lo sostiene todo. Y terminamos con una pregunta, una para darle vueltas, que va más allá de los guiones. Pensemos en cualquier trabajo creativo, diseño, música, incluso montar un negocio. ¿Cuáles son esas líneas de conexión invisibles, esos procesos que no se ven, pero que si los entendemos bien, le dan a nuestro trabajo su verdadera fuerza, su elasticidad? Ahí lo dejo.